básicamente con casas que se construyeron en un terreno que es privado, para que nos comente un poco cómo está la situación y obviamente cuáles son las características y alcances de esta situación que obviamente preocupa. Bueno, efectivamente la situación actual es que nos encontramos con un cuadro en el cual el Estado provincial ha procedido a abonar una cantidad de importantes viviendas que son de gran utilidad para la gente de Aconquija. Esas viviendas hasta el día de la fecha no pueden ser entregadas a sus legítimos propietarios, a sus legítimos adjudicatarios, más allá de la disposición patrimonial, por una irregularidad flagrante que se ha cometido por parte de la anterior gestión del IPB, que lógicamente estaba a cargo del Frente Cívico. Esa irregularidad se manifiesta, se plasma en los hechos por la circunstancia de que se han construido en un terreno que no era el que se había adjudicado a la empresa Ecovial para la construcción de las viviendas. Es decir, hay una connivencia entre distintas partes en este conflicto que estarían constituidos por un personaje oriundo de la provincia de Tucumán, que es de apellido de Chazal. Está también involucrada la empresa Ecovial, que ha sido la adjudicataria de estas viviendas, y lógicamente la gente del Estado provincial del IPB, que eran los que estaban encargados de la autorización y posteriormente de la licitación y adjudicación de la obra. La situación se manifiesta porque en un primer momento la adjudicación se otorga para que se construyan en unos terrenos que eran los que había propuesto la empresa Ecovial. Respecto a esos terrenos estaba toda la documentación en regla, es decir, estaban las escrituras y estaban los planos de subdivisión aprobados por la Dirección de Catastro de la provincia. Sin ningún tipo de formalismo, se procedió a solicitar autorización verbal por parte de la gente del IPB, a la cual accedieron la gente de la empresa Ecovial, y se levantaron estas viviendas, estas casas, se levantaron un terreno contiguo del que en realidad se tenía que construir. Insisto, todo esto fue realizado de manera verbal, en principio, sin perjuicio de las investigaciones que se están formulando acá en Fiscalía de Estado y de las actuaciones que se están formulando por parte de la Fiscalía de Instrucción de Andalgalá, que es la seccional del Poder Judicial en lo penal, que es la competente para entender en este conflicto. La gravedad de esto se manifiesta en que el Estado, en aquel momento, estamos hablando del año 2009, ha procedido al pago de los certificados de obra, es decir, la empresa Ecovial ha percibido la totalidad de la suma por una obra culminada, cuando posee una irregularidad flagrante desde el génesis, es decir, desde el inicio de todo esto, porque desde el primer momento estas viviendas no se podrían ni se deberían haber construido en el lugar en el que posteriormente se hicieron. El Estado dispuso de una cantidad millonaria para la construcción de estas viviendas, y la gravedad es que, bueno, con el déficit habitacional que existe en toda la provincia y que se manifiesta también en el interior, no se han podido otorgar hasta el día de la fecha, y la gente que se niega a la entrega de las viviendas, me refiero particularmente a la gente que en un primer momento eran los que estaban encargados de la cesión de los terrenos, han colocado personal de seguridad y han incorporado gente que al día de la fecha, con sus respectivas familias, están habitando las viviendas estas de manera ilegal, cuando lo que correspondería legalmente es que las viviendas esas se otorguen a la población de Aconquija. Ahora, doctor, digamos, legalmente esto se puede llegar a resolver, y existe alguna posibilidad que aquella persona que dice ser dueño de unos terrenos termine pidiéndole una plata al Estado como para vender esos terrenos. ¿Cómo se puede definir eso? La situación está planteada tanto desde el punto de vista del fuero penal como desde el fuero civil. Según el conocimiento que nosotros tenemos al día de la fecha, existe una causa civil en la cual esta persona sostiene la reivindicación. ¿Qué significa esto? Es una discusión con respecto a los títulos, en el cual él reclama esos terrenos como de su propiedad, invocando los títulos, cuando la situación es que él fue el que planteó la construcción de las viviendas en el terreno de al lado, y la irregularidad que se manifiesta por no haber realizado los planos de mensura, subdivisión y loteo para su después aprobación en la Dirección de Catastro, lógicamente ha sido motivada por iniciativa de él. Él ha iniciado toda esta movida, de la cual pretende sacar un rédito económico, negando hoy lo que fueron sus primeras palabras, digamos, en el sentido de modificar
el lugar donde se levantaron las viviendas. Sí, económicamente, digamos, se habla de una inversión millonaria que habría cobrado la empresa y lo que significa levantar viviendas, ¿no? Se habla de dinero de cuánto aproximadamente se puede estimar. Y estamos hablando de una cifra que supera el $1.000.000 con creces, y con los intereses y con todos los gastos que se están generando hasta el día de la fecha, debido a las gestiones que se están formulando y a los intereses y gastos causídicos que motiva toda esta situación. Estamos hablando de una suma muy importante que en su momento deberá ser oportunamente cuantificada cuando este pleito culmine. ¿Qué responsabilidad tendría la gestión anterior que estaba a cargo del IPB? Y es una responsabilidad importante, particularmente desde el punto de vista penal. Se está analizando la responsabilidad para ver quiénes son los funcionarios que procedieron a la autorización para que se levanten las viviendas en un lugar que es inadecuado. Esta es una irregularidad flagrante que al menos constituye un incumplimiento de los deberes de funcionario público, por el cual se debería responder o debería investigar la justicia penal. Sí, justamente, ¿qué va a hacer el Estado ahora? ¿Va a denunciar a la empresa? ¿Va a denunciar al ex funcionario del IPB, Eduardo Brizuela de Moral Hijo? ¿Qué va a hacer ahora el Estado? Tenemos dos vías de acción desde el punto de vista penal. En primera instancia, en la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Andalgalá se encuentra radicada una denuncia penal que los representantes de la firma Ecovial, de esta empresa constructora, han efectuado por el delito de usurpación en contra del supuesto propietario de los terrenos que hizo toda la movida que antes les explicaba. Esa causa penal, según las instrucciones que hemos recibido del señor fiscal de Estado, del doctor Marcos Denet, vamos a intervenir en el carácter de querellante para colaborar con la investigación y aportar los elementos de prueba que permitan la recuperación de los terrenos. Con respecto a la otra parte de la pregunta que usted me efectuaba, eso se encuentra actualmente, con respecto a los exfuncionarios del IPB y de otras áreas que pudieran estar comprendidas, eso se encuentra en este momento en una etapa de investigación por parte de acá de la Oficina Anticorrupción, que depende de la Fiscalía de Estado, en la cual ya se han recabado algunos testimonios y algunas denuncias anónimas, de las cuales se hará mérito para efectuar las presentaciones judiciales que correspondan. Muchas gracias. Por favor, a su disposición.